entonces dice la Biblia, allá ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, no habrá tristeza, ya no habrá sufrimiento, porque la gloria de Dios estará en nuestras vidas allá. Y este cuerpo que se quejaba, este cuerpo corruptible, quejón, no entra al cielo, sino que entra un cuerpo transformado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bendito Dios y Padre amado, gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar delante de ti. A ti venimos, Señor, y ponemos nuestra causa delante de tu presencia. Bendice tu pueblo, tu iglesia. Bendice cada vida que nos vea a través de estos medios. Y que sea tu misericordia llenándonos cada día. Habla a nuestras vidas y hoy dispongo mi mente, mi corazón, dile, para que hables a mi vida. Y ayúdame a entender de pronto, Señor, cosas que yo no entiendo, Señor. Padre, gracias, y sabemos que tu palabra, desde Génesis a Apocalipsis, Señor, es infalible, es santa y pura, Señor. Gracias te damos, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos al libro Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, vamos a leerlo. Y dice así el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya lo tiene ahí, iglesia? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice. Vuelve a leer ese verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablar sobre el tema, el cristiano y el sufrimiento. ¿A cuántos les gusta el sufrimiento? ¿A cuántos nos gusta el sufrimiento? ¿A cuántos no les gusta el sufrimiento? ¿Cuántos siguen las pisadas del Señor Jesucristo? La Biblia dice que si somos de Cristo, tenemos que seguir sus pisadas. Vuelvo y le pregunto, ¿a cuántos les gusta el sufrimiento? ¿Y a cuántos no les gusta el sufrimiento? Pero yo hoy quiero que usted le ponga mucha atención a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Présteme atención, por favor, para que así el Señor hable, el Espíritu hable a nuestro espíritu. La palabra de Dios se debe recibir en el Espíritu de Dios, no en la carne, sino en el Espíritu. Mientras usted y yo estemos en esta tierra y en este cuerpo, mientras nuestra estadía estemos hasta que el Señor venga por nuestras vidas o por su iglesia, experimentaremos el sufrimiento en nuestras vidas. Es inevitable, escuche esto, es inevitable no expresar el sufrimiento en nuestras vidas. Es inevitable.
Nadie puede evitar el sufrimiento. Llámese cristiano o no llámese cristiano. Esté en Cristo o no esté en Cristo, siempre vamos a experimentar el sufrimiento en nuestras vidas. Eso es inevitable. No podemos decir que porque somos de Cristo o somos hijos de Dios, no podemos tener crisis, no podemos tener momentos difíciles, no podemos tener momentos duros, quebrantos de salud, momentos duros económicos donde no hay economía, momentos duros donde no hay muchas veces que echarle a la olla. Esos momentos de sufrimiento, nadie en la tierra podemos evitarlos. Nadie nos podemos escapar del sufrimiento. Llámese rechazo, es un sufrimiento. Llámese menosprecio. Aún, ¿a quién le gusta escuchar la palabra muerte? Pero es algo que tiene que suceder tarde que temprano en la vida del ser humano. Llámese esposo, llámese hijos, llámese cónyuge. La muerte es inevitable. A todos nos llegará ese día. Y tan pronto llegue la muerte a un ser querido, va a traer dolor, va a traer sufrimiento, va a traer crisis a nuestra vida. Y por ende, nadie podemos evitar el sufrimiento. Momentos de crisis, momentos duros donde atravesaremos momentos de enfermedad, momentos donde uno muchas veces no entiende, y la enfermedad que a veces nos golpea, a veces trae sufrimiento en nuestras vidas, trae dolor. Porque ¿quién se conforma con verse enfermo? Nadie. ¿Quién se conforma con verse despreciado? Nadie. ¿Quién se conforma con verse rechazado, herido? Nadie. Pero ponle cuidado, el sufrimiento es inevitable en la vida del cristiano. De pronto usted entiende como el sufrimiento como un castigo. De pronto no recibimos el sufrimiento como el proceso de Dios en nuestras vidas. Y el sufrimiento duele. Si a alguien tenemos que despedir a un ser querido que parta de la tierra, llámese en Cristo o sin Cristo, ese dolor va a causar sufrimiento en nuestras vidas por largo tiempo. ¿Sí o no, iglesia? ¿Estamos acá? Hay cosas que marcan en nosotros. La ofensa de un ser querido, el maltrato del ser querido, va a traer sufrimiento a nuestro corazón, y eso va a ser por largos días. Va a estar ahí. Si nosotros miramos, por eso les decía, si somos hijos del Señor, dice el Señor, que debemos seguir sus pisadas, sus pasos. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra como hombre, porque Él fue 100% hombre y 100% Dios, pero aquí en la tierra vivió como hombre, y Él como hombre experimentó el sufrimiento, experimentó el quebranto en su vida.
Él dice que fue hombre de dolores. Un hombre que sufrió. Yo no sé cuántas personas tuvo que ir al entierro él y sintió dolor cuando murió Lázaro. Dice que su corazón se entristeció y lloró. Hubo dolor en él. Y si él experimentó el quebranto y el sufrimiento, el rechazo, el dolor, la crisis, ¿dónde está la iglesia para no pasar ello? El sufrimiento es parte de la vida en el cristiano. El sufrimiento es parte de la vida en cualquier ser humano sobre la tierra. De eso nadie se puede escapar. De pronto sufrimiento porque de pronto te echaron o cancelaron tu contrato en la empresa. Y de pronto tú tenías costos, deudas que suplir. Contabas con ello, habías hecho planes ya. Pero te llaman a la oficina y cancelan tu contrato. Eso trae dolor, trae sufrimiento. Porque las metas, los sueños que te habías trazado ya no se van a poder cumplir. Isaías 53, verso 3 dice, no pierda Hebreos, por favor. ¿Qué dice Isaías 53? El mismo Señor nos dio el ejemplo de cómo hombre viviría en esta tierra y tendría quebrantos, dolor, sufrimiento. Y dice la palabra, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, dice, varón de dolores, experimentó el quebranto. Y cómo escondimos de él su rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos, dice. Ahí vemos al Señor que experimenta el sufrimiento en su vida. Dice despreciado, desechado, varón de dolores, dice. Dolor en su corazón. Pero Pedro nos dice que el Señor Jesucristo nos dio su ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Y por eso yo inicié preguntándole a quién le gusta el sufrimiento. A nadie nos gusta, pero es parte de la vida diaria. Es parte de que el cristiano sigue a Cristo y acepta el paquete completo de Jesús en su vida. El problema es que muchas veces como cristianos o han predicado y se oye falsos maestros que enseñan que el cristiano no puede sufrir. Eso es una mentira. Eso es una blasfemia. Se ha enseñado que el cristiano no puede enfermarse. Se ha enseñado que el cristiano no puede estar triste, deprimido, que no puede llorar. Eso es una mentira. Porque el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de que fue despreciado, desechado, hombre de dolores, tuvo quebranto, sufrimiento en su vida. Y como hombre, Él experimentó lo que Él nos dejó como ejemplo a nosotros. ¿Qué dice Primera de Pedro, por favor? Primera carta del apóstol Pedro. Nos enseña el Señor a nosotros. ¿Ya lo tiene ahí?
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siguiéramos ¿qué? Sus pisadas. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Qué dice la palabra ahí? Porque para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos como ejemplo sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 13, dice así el Señor: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sin sufrimiento no hay victoria. Hermano, yo no entiendo cómo podemos predicar o hablar de que el cristiano no puede tener tiempos de crisis, cuando el Señor es claro en su palabra. Léelo nuevamente, dice: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Y muchos de pronto quieren ir al cielo, pero no participar de lo que Cristo vivió aquí en la tierra. No quieren ser perseguidos. Y eso que hasta el día de hoy no hemos sido perseguidos. No quieren pasar momentos de quebrantos de salud, porque dicen que son de Cristo y que no nos podemos enfermar. No queremos pasar momentos difíciles económicos, donde el bolsillo se metes la mano y el bolsillo está roto. Hermano, son momentos que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, mira lo que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Qué bendición, ¿no? Los sufrimientos son parte de la escuela del cristiano. ¿Estamos acá, iglesia? Los sufrimientos, las crisis, el dolor, toda tormenta que vivamos en esta tierra es parte de la escuela para enseñarnos. Así es que alégrese, alégrese. Por eso dice: si os estás en diversas pruebas, gozaos en ellas. Porque lo que vivió Cristo, también lo viviremos nosotros como hijos de ellos. Y tenemos un ejemplo de los apóstoles. Ellos vivieron, y dice que fueron perseguidos y aún entregaron sus propias vidas por la causa de Cristo. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Usted cómo cree que se sintió el Señor Jesús cuando llegaba el momento ya de que los perseguidores iban detrás de él? Y va al monte de Getsemaní y llora, y dice la Biblia que su sudor eran gotas, como gotas de sangre. Y él dice: Señor, en esta angustia, como hombre, como humano,
Dice, en este dolor, en este quebranto, en este padecimiento, aún ya vienen por mí. Y él le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Como diciendo, Señor, humanamente yo no quisiera vivir esto, porque sé lo que viene. Pero el Señor le dijo, el sufrimiento es parte de la gloria. Y todo sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas, que sea de Dios, tiene un propósito en la vida tuya y en mi vida. Y el sufrimiento que Dios pasó, el Señor Jesucristo tenía un propósito en la vida del Señor. ¿Y cuál cree que fue? Tu salvación y mi salvación. Entonces, sin sufrimiento no hay victoria. Iglesia, entendamos eso. Porque a veces nosotros estamos pasando. Mírame esto, la buena noticia que así como los sufrimientos de Cristo pasaron, escucha bien esto, pasaron por el filtro del Padre, y su propósito era traer la salvación a la humanidad. Si Cristo no hubiera padecido, si Cristo no hubiera sufrido, si Cristo no hubiera tenido en su corazón agonía y dolor, lo que Cristo vivió aquí en la tierra pasó por el filtro del Padre. Y ese dolor de Jesús, ese quebranto de Él, tenía un propósito en la voluntad del Señor. Y era traer salvación al mundo entero. Entonces, hermano, cuando estemos pasando pruebas, llámese la que sea, bendito Dios. Cada una de las aflicciones que experimentamos o que vivimos en este mundo tendrá que pasar por el filtro de nuestro Padre Celestial. Y habrá un propósito para nuestras vidas. Hebreos 2:10 dice así el Señor: el problema de nosotros es que cuando pasamos pruebas no nos gusta. Solo nos gusta la bendición. Solo nos gusta lo bueno. Yo siempre lo he dicho, el cristiano no le gusta la vida cristiana por carretera, sino en tren. En tren se sube y duerme y llega a la estación donde tú llegas. Por carretera la vida cristiana es más bonita. Cuando tú conduces un vehículo, vas a encontrar en la vía que te dice derrumbe a 500 metros, disminuya la velocidad, precaución, dice, obra en la vía. Y eso es lindo porque usted va con precaución. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2 verso 10? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Ojo con ese texto. Porque convenía, dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones del autor de la salvación de ellos. ¿Usted entiende ese texto? Porque convenía, dice. Era necesario que Cristo padeciera, sufriera. ¿Para qué? Dice, para llevar muchos hijos. ¿A quién? A la gloria de Dios. ¿Y quiénes son esos hijos? Por los cuales Él pagó un precio, sufrió. Fue por su iglesia, por nosotros.
Y si Él vivió eso, dice que su iglesia seguirán sus pisadas. Qué tremendo. Aquí nos habla del sufrimiento de Jesús que tuvo que pasar como hombre, que es el autor de nuestra salvación. Aquí lo que acabaste de leer nos habla del sufrimiento de Jesús como hombre, que tuvo que pasar como autor para nuestra salvación. Si no hubiera habido quebranto, sufrimiento, no habría salvación. Así es que el sufrimiento es parte del proceso en la vida de un cristiano que te puede llevar a la gloria. ¿Estamos acá, iglesia? Sin sufrimiento no hay victoria. Sin pruebas no hay proceso. ¿Sí ve qué bonito es? Cuando tú te detienes y escuchas y lees la palabra como es. ¡Wow! Hebreos 5, versos 7 al 9. Dice así: y Cristo en los días de su carne como hombre ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué tremendo. A veces es buenísimo. La Biblia dice en Efesios que Cristo fue obediente y obediente hasta la muerte de Cristo, de la cruz. Pero Cristo dice que aprendió como hombre en la tierra, en medio del sufrimiento, a ser obediente. Y habiendo sido, el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si no hubiera habido cruz, no había salvación. Si no hubiera habido aflicción, no hubiera habido dolor, rechazo, sufrimiento, no habría salvación en la cruz del Calvario. ¿Se puede entender eso, iglesia? El autor de Hebreos nos muestra que los sufrimientos de Cristo jugaron un papel importante en su crecimiento, en su desarrollo como hombre mientras estuvo en la tierra. Es que él vivió como hombre. Ay, sí, pero es que él aguantó porque fue Dios. No, él vivió como hombre. Él fue al baño. Él se enfermó. Él lloró. Él tuvo tristeza. Él fue rechazado. Él tuvo que despedir a más de un ser querido de pronto cuando partieron de esta tierra. Y como hombre tenía que pasar ello para que haya salvación. Cuando dice aquí, con lágrimas pudo, dice el súplica, dice, y aunque como el verso 8, y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Ojo con ese texto. Esto no significa que Jesús no fue perfecto. Esto no significa que Jesús tenía pecado. No. Jesús fue perfecto. Jesús fue santo. Jesús fue recto, íntegro. Pero como hombre tenía que ser procesado. Como hombre. Entiende la divinidad de Cristo como hombre. Yo no te estoy hablando de la divinidad de Dios, sino como hombre, la humanidad de hombre en la tierra.
Él padeció. Jesús fue perfecto siempre, desde la eternidad. Pero como hombre fue procesado en la tierra. ¿Y cómo fue procesado? A través del sufrimiento, a través del dolor, a través del rechazo, a través de esos clavos, a través de esos latigazos, a través de que su carne, cada latigazo que daban, era degollada su carne. Eso es sufrimiento. Si no hubiera habido ese sufrimiento, ese quebranto y ese dolor, no habría cruz y no habría salvación. Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos muestra que era perfecto, pero tuvo que padecer en la tierra como hombre. Hasta pagó impuestos. Lo que hay mucha gente invade los impuestos. Y él dijo: ve y saca, le dijo a Pedro, saca en el pez, al río y pesca, y ahí saldrá 2 dramas. Una, y pagarás tu impuestos y los míos, porque así conviene que se cumpla la ley. Fue obediente. No, él hubiera dicho: yo soy Dios, yo por qué si todo es mío. Pero él como hombre nos dio ejemplo. Sin embargo, el sufrimiento, por el medio del sufrimiento que Dios capacitó para llegar, que Jesús fuera el autor de nuestra salvación. Jesús tuvo que cruzar el camino de los obstáculos, el camino de los problemas. Jesús tuvo que cruzar el camino de los dolores, el camino de los sufrimientos, el camino de las espinas y el camino de las crisis. Tuvo que cruzar Jesús mientras estuvo en esta tierra. Ahora le pregunto, que porque seamos hijos de Dios, ¿esto nos exhibe de padecer o sufrir? No. ¿Cuántos hemos sufrido? Yo sufro. Nadie sabe de pronto el sufrimiento que uno tiene. Yo sufro por el ministerio. Yo sufro en mi corazón cuando veo a mi esposa enferma. Yo sufro cuando mis hijas pasan por pruebas. Yo sufro cuando veo a alguien de la iglesia pasar un desierto. Yo sufro cuando alguien tiene sus padres o familiares enfermos. Yo sufro. Pero esto no me hace a mí que porque sea cristiano yo no vaya a sufrir y tener dolor en mi corazón. Porque soy humano. Y como humano, mientras esté en esta tierra, sufriremos, pasaremos momentos duros. De pronto tendremos que despedir a un ser querido,
o nos despedirán a nosotros y habrá dolor. La palabra crisis viene del latín que significa crecimiento. Escucha bien esto. La palabra crisis viene del latín que significa crecimiento. No hay crecimiento sin crisis y no hay crecimiento sin sufrimiento. No hay crecimiento sin crisis. Y no hay crecimiento en la vida de una persona sin sufrimiento. Muchas veces usted no ha oído el dicho que dicen que la letra con sangre entra, dice. Y muchas veces hay otro dicho que dicen que a nosotros nos gustan los golpes. La palabra, vuelvo y te repito, crisis viene del latín que significa crecimiento. No hay crecimiento sin crisis y no hay crecimiento sin sufrimiento. Usted no ha entendido y no se ha dado cuenta que de los errores, ¿qué hace uno? Se aprende. A las buenas, ahí está. No hay crecimiento sin crisis y no hay crecimiento sin sufrimiento. Uno le dice muchas veces a los hijos: no hagas eso, y ellos lo hacen y se tropiezan. Y uno, ¿qué les dice después? Aprenda de sus errores. Pero el corazón de ellos o de ellas está dolido, está triste. No hagas ese negocio, no te conviene. Cuando usted ha perdido dinero y perdió el negocio, le fue mal, entonces usted aprende de sus errores. Ahora voy a entrar en algo. ¿Por qué es importante el sufrimiento en la vida? Escucha bien esto. Y vamos a ver unos puntos. ¿Por qué es importante el sufrimiento? ¿Usted por qué cree que fue importante el sufrimiento en la vida de Cristo? Si a través del sufrimiento, a través del proceso que Él vivió aquí en la tierra, que tuvo crisis, dolor, sufrimiento, en las manos del Señor había un propósito en la vida de Él, y era traer salvación a la humanidad. Por eso es importante el sufrimiento. Primero, el sufrimiento en nuestras vidas trae madurez en la vida de una persona. Y ahí es cuando entra el dicho que dice: madura a las buenas o a las malas. Es imposible avanzar hacia la meta para lo cual fuimos escogidos sin pasar por la escuela del maestro. Es imposible. Porque nadie puede justificarse por sí mismo delante de Dios, y nadie puede de pronto lograr llegar al cielo por sus propios méritos. Tenemos que pasar por la escuela del Señor, por la escuela de Dios. Yo siempre he dicho: cada vez que nos encontremos en la prueba, estamos bienvenidos a la escuela del maestro. Porque ahí es donde encontramos, y el Señor nos va a enseñar madurez en nuestras vidas. En medio de las pruebas es que nos damos cuenta, o en medio del sufrimiento nos damos cuenta muchas veces los errores que cometimos y pensamos que estamos bien. Entonces muchas veces Dios permite eso en nuestras vidas para que entendamos que tenemos que ir a la escuela del maestro. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, por favor? De pronto usted, no sé si esperaba este mensaje.
Pero la palabra es real. La palabra no podemos sacar lo que nos conviene cuando la palabra es toda de Génesis a Apocalipsis. Romanos capítulo 5, verso 3 al 5 dice el Señor así. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en ¿dónde? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y algo que nos cuesta al ser humano es ser pacientes y esperar en Dios y descansar en Dios cuando estamos pasando un sufrimiento. Nos cuesta. Verso 4. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que cuando usted se encuentre en un momento, en una prueba, bienvenido a la escuela del maestro. Bienvenido. Preocúpese cuando usted no vaya a la escuela del maestro. Preocúpese cuando usted no esté pasando un sufrimiento, un dolor. Eso sí, preocúpese. Pero que usted pase un sufrimiento, un dolor, detrás de ese propósito tiene Dios algo para tu vida. El Señor, escuche esto, el Señor no va a permitir que llegue a nuestras vidas ningún tipo de sufrimiento si no es para nuestro bien y para su gloria. Él no va a permitir ningún tipo de sufrimiento en tu vida y en mi vida si no es para tu bien y para la gloria de Dios. ¡Qué bendición! Santiago capítulo 1, 2, 4 dice: tened sumo gozo. Ahí donde estamos. ¿Qué dice ahí? Capítulo 1, 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. O sea, tenga gozo cuando esté en sufrimiento. Tenga gozo cuando esté en quebranto de salud, cuando esté rechazado, cuando esté vituperado. Tenga gozo, dice. Porque Él nunca pondrá en tu vida y en mi vida una carga cual nunca podamos llevar. Nunca lo pondrá. Si Él permite algo en tu vida, no permitirá ningún sufrimiento que te dañe, que no sea para nuestro bien y para la gloria de Dios. Él es eterno. Y ahí es cuando tú te vas a dar cuenta la canción que cantaban, tu fidelidad. Que en el momento más duro de tu vida, cuando pensaste que no estaba contigo, cuando pensaste que se había acabado todo, cuando ya no veías nada, Él ha estado contigo siempre. Y toda prueba que Él permite en tu vida y en mi vida es para hacerte un bien y para la gloria de Dios. Dale ese aplauso al Rey. Entonces, ¿para qué era el sufrimiento el primero? Para nuestra madurez. El sufrimiento, el cristiano no puede crecer sin sufrimiento. Uno es para madurar, y en las pruebas es donde nos madura. En la prueba es donde nos damos cuenta de qué estamos hechos. Aquí todos vinimos y levantamos las manos y parecemos angelicales. Pero cuando tú sales a la casa y miras tu realidad y tu corazón se parte de dolor, ahí es cuando te encuentras con la realidad.
y te das cuenta de qué estás hecho. Ahí es cuando te dices: soy cristiano, ¿verdad? Sigo las pisadas del maestro. Y las pruebas, el sufrimiento, duele. Duele, duele, duele. El cristiano no puede crecer sin sufrimiento. Mira lo que dice Hebreos 12, por favor. No puede crecer. Hebreos 12:5 dice así el Señor: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ojo aquí con esto, póngame cuidado. Mira el verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Cuando tú le dices: Señor, yo no quiero pasar el sufrimiento, yo no quiero pasar este dolor, estás diciéndole: Señor, no me ames tanto. No me ames tanto. Porque el Señor dice que Él ama al que disciplina. Él ama. Cuando yo le digo: no quiero pasar esto, estoy diciéndole: Señor, no quiero todo tu amor, dame un poquito nomás, pero no me disciplines. Pero el amor de Él, dice el verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina, azota todo aquel que recibe por hijo. Verso 7. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando tú amas a tus hijos, los disciplinas. ¿Qué padre no quiere lo mejor para su hijo? Pero su hijo en algún momento de la vida tendrá que recibir la corrección de su padre terrenal. Cuando tu hijo hace algo que no está de acuerdo al principio que tú le enseñaste, vas a tener que corregirlo. ¿Por qué? Porque lo amas. La corrección, escucha bien, la disciplina va con enseñanza. La disciplina te enseña, la disciplina te fortalece, la disciplina te capacita. En la disciplina es donde Dios va a empezar a procesar nuestras vidas. ¿Ah? Él es nuestro Padre Celestial. Nos disciplina Él no nos va a disciplinar porque se le antojó. Él no nos va a disciplinar porque no tenía nada que hacer. Hoy no tengo nada que hacer, voy a coger a fulano de tal y lo voy a disciplinar. Él no es la disciplina de Él así. Él nos disciplina porque nos ama. Y el sufrimiento, los obstáculos, las crisis son importantes en el cristiano porque va a traer madurez a tu vida. Va a traer madurez. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que el Señor es perfecto y que todo lo que Él permite en tu vida es perfecto de Dios para ti. Isaías 48. Mira lo que dice el Señor. Mira cómo Dios lo usa. Él dice que seremos probados como el oro también, ¿sí o no? Y el oro se prueba en el fuego.
Y nosotros somos piedras preciosas en las manos del Señor. Y Él, como oro que somos, nos tiene que refinar. Si no hay refinamiento en el oro, no sirve. El oro verdadero es el que aguanta la disciplina del amor de Dios. Mira lo que dice Isaías 48:10. He aquí te he purificado, dice, y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción, dice. Qué bendición. He aquí te he purificado, dice, y te he escogido en el horno de ¿dónde? De la aflicción, del dolor, del quebranto, de las crisis, de las pruebas, del sufrimiento. Ese es el horno donde el Señor nos purifica. Léelo nuevamente el verso 10. He aquí te he purificado y no como la plata. Te he escogido en horno de aflicción. ¿Por qué nos habla del horno? Porque allí quema toda escoria que hay dentro de nosotros. Ahí quema la escoria del orgullo en el sufrimiento. En el sufrimiento quema la escoria de la rebeldía. En el sufrimiento quema la escoria de la autosuficiencia. En el sufrimiento quema la escoria que hay que nos impide dar fruto delante de Dios. ¿Usted no se acuerda que cuando llegamos a Cristo éramos más rebeldes que el mismo diablo? Y Dios tuvo que empezar a trabajar en nosotros y seguirá trabajando hasta que Él venga por su iglesia. ¿Qué dice Jeremías? Jeremías capítulo 48. ¿Qué dice ahí? Ponle cuidado a lo que vas a leer. Jeremías 48. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedamiento ha estado reposado. Y no, Isaías 48:11. Y no fue vaciado de vasija en vasija, y nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. ¿Usted alcanza a entender ese texto? Dice que el vino que tenía que traer, cuando preparaban el vino, lo preparaban en vasijas, y para que se asentara el cuncho, tenía que ser vaciado de vasija en vasija, traspasado de una vasija a otra, de esa a otra, hasta que quedaba verdaderamente el vino. El Señor tiene que sacar toda escoria que nos impida dar fruto delante de Dios en nuestras vidas. Él tiene que empezar a mover toda hojarasca que haya en nuestras vidas. Él tiene que empezar a sacar la ceniza que impida que la gloria de Dios esté en nosotros. Juan capítulo 15. ¿Qué dice el Señor? Juan capítulo 15, verso 2. Yo soy la vid, dice, verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, ojo con esto, lo limpiará para que lleve más fruto. A través del sufrimiento, las pruebas o las crisis, el Señor nos va a limpiar para que demos más fruto. Ojo con esto. ¿Cuántos conocen el trabajo de un jardinero?
El trabajo de un jardinero es con una tijera, ¿sí o no? Y es podar, podar las matas que se salen del jardín. Usted no ha visto los árboles grandecitos que hay en los jardines, que usted va pasando y cuando usted vive en un conjunto, yo qué sé, a veces las matas se salen de donde están de la cerca. ¿Cuál es el trabajo del jardinero? Hacer que con la tijera cortarle las ramas para que se vean mejor dentro del jardín. Y ahí cuando él las corta y coge esos árboles, hay jardineros expertos que cogen esos árboles y los dejan muy bonitos y hasta a veces hacen figuras de ellos. Así somos nosotros en la mano de nuestro escultor Jesucristo. Cuando ve que te está saliendo, Él va a empezar a moldearte con la tijera. Él va a traer, como ese jardinero va a empezar a trabajar en nuestras vidas. Y ahí es donde Él empieza a trabajar todo que no nos deja dar fruto. ¿Qué no nos deja dar fruto en sí mismo? Es el orgullo, es la altivez. Yo hago lo que quiero y voy cuando quiero y hago lo que se me dé la gana. La altivez, la arrogancia, la inmadurez, que eso sí se ve dentro del pueblo de Dios, la gente inmadura. Como el pueblo de Israel, entre más veían la gloria de Dios, más inmaduros eran. Más inmaduros. Y por eso ¿usted cree que al Señor le plació tener a su pueblo 40 años en el desierto ahí? No, ellos mismos, por la dureza de su corazón, por el orgullo, ellos decían: no, nos hubiéramos querido, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiera sido en Egipto que aquí en el desierto. ¿Y cuántos de nosotros nos ha sacado Dios del mundo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y a veces queremos volver al mundo? Ay, el mundo. Hay aquellas rumbas. Los hombres dicen: ay, aquellas nenas con las que gozábamos. Hay aquellas flores, dicen. Nos parecemos al pueblo de Israel. Pero en medio del sufrimiento en el desierto, Dios les proveía maná y les dio de beber de la roca de Cristo. Mi propósito, escucha, no es asustarlos con los sufrimientos. Mi propósito es equiparlos para que cuando llegue el sufrimiento podamos ver la mano sabia de Dios detrás de nosotros. Ese es el propósito de nosotros. No es asustarte: ay, ahora entonces el sufrimiento, ay, ahora no. El sufrimiento es equiparte para que cuando estés en aquel momento puedas ver la mano divina, la mano perfecta de Dios haciendo algo en tu vida para su gloria. Así es que si usted dice: ya estoy listo, ya no más, hermano, apenas estamos empezando en el proceso. El proceso en nuestras vidas, el dolor y el sufrimiento terminará cuando estemos en el cielo. Entonces dice la Biblia: allá ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, no habrá tristeza, ya no habrá sufrimiento, porque la gloria de Dios estará en nuestras vidas allá. Y este cuerpo que se quejaba, este cuerpo corruptible, quejón, no entra al cielo, sino que entra un cuerpo transformado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces dale ese aplauso al Rey.
Entonces los sufrimientos que tenemos aquí en la tierra tienen un propósito en nuestra vida, es llevarnos un día a la gloria eterna de Dios. Es llevarnos allá. Aquí nos quejamos por todo, que hay que pagar la luz, el agua, que el transporte subió, que el mínimo no le alzaron mucho, que cómo voy a hacer con él, que mire el impuesto, mire esa tasa, esa canasta familiar. Uno va con 50,000 y 2 panes y 2 peces trae a la casa. Pero date cuenta que un día el sufrimiento aquí en la tierra valió la pena, porque estaremos en la gloria de Dios. Así como Cristo padeció, sufrió en la tierra, y por causa del sufrimiento de Cristo fuimos nosotros salvos. Y dice, y si Él pasó la prueba para llevar muchos hijos, dice, a la gloria de Dios, también es necesario que sus hijos padezcan para que un día estemos en la gloria de Dios. Si no hay padecimiento, no hay victoria. Salmos 94, por favor. Óigame. Quiero que le quede claro a usted esto. Mi propósito no es asustarte con el sufrimiento, sino que te prepares para cuando ellos llegan, tú aprendas a reaccionar en la parte espiritual. Salmo 94, verso 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, dice. Bienaventurado, bienaventurado. Salmo 119, 10. Salmo 119. Ya lo tienen ahí. Salmo 119, 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra, dice. Haz bien. La aflicción es hacernos un bien. Otro punto. El sufrimiento muestra lo que hay en el corazón del hombre. ¿Cuántas veces pensamos que estamos bien y de repente el Señor nos aprieta? ¿Cuántos han visto una espuma? Cuando tú metes la espuma en un poco de agua o vinagre, yo qué sé, ¿qué hace la espuma? Absorbe, ¿sí o no? Para tú saber lo que hay ahí dentro de la espuma, ¿qué tienes que hacer? Exprimirla y el agua cae. ¿Ah? El Señor a veces aprieta en nuestras vidas como esa esponja. Y al permitir algo en nosotros, ahí es cuando Dios, no es que Dios no sepa cómo somos, es lo que quiere mostrarnos cómo estamos delante de Él. Él lo sabe, que nuestro corazón falla, y a veces pensamos que nosotros estamos bien y que el otro está mal. Y ahí es cuando Él permite algo en nuestra vida para mostrarme lo que hay en mi corazón. Y yo siempre he dicho esto: usted quiere conocer un cristiano, no lo conoce en la iglesia, usted lo conoce en la escuela del maestro. Cuando está siendo exprimido como espuma, como la espuma ahí. Cuando está siendo pasado por pruebas, ahí es donde realmente sale a flotar lo que realmente eres. En la iglesia todos somos santos, pero cuando vienen las pruebas, el sufrimiento, es cuando Dios nos permite ver por su misericordia lo que hay en el corazón de nosotros. Un ejemplo: cuando Dios te dice perdona y tú no,
Me hizo mal, me dolió. Perdona, Julana, Sutano. No, me dolió. Y ahí es cuando te estás viendo en tu corazón. Dios prueba el corazón del hombre. Deuteronomio capítulo 8, por favor. Deuteronomio 8. Y mira lo que dice ahí el Señor. En medio del sufrimiento, Dios te muestra cómo está tu corazón. Por eso Él dijo: de este pueblo de labios me honra, levanta las manos, alaba, brinca, salta, pero su corazón está lejos de mí, dijo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en dónde, en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. En la prueba es donde usted se mide de qué está hecho. En la prueba. Aquí en la iglesia no. Cuando viene un problema y cuando usted, hermano, cuando usted dice: me cansé ya, esto no va más, su corazón está hablando. El dinero no es malo. Malo es la avaricia del hombre en el corazón. Ah, no, es que él cambió. Si se da cuenta usted, él cambió después de que cogió plata. No, no es que él cambió después de que cogió plata, sino que él mostró lo que era antes que no tenía plata en el corazón. Salió a la luz, salió a flotar lo que él es en realidad. Él conoce el corazón. Las adversidades, escucha esto, las adversidades no debilitan al hombre, sino que muestran qué clase de hombre eres. Las pruebas no te hacen daño, sino que muestras qué clase de cristiano eres. Cuando la gente dice: no vuelvo más por allá, ya eso no más. No es que no querías volver, sino que simplemente estabas mostrando lo que eres. Cuando llegan las dificultades, no muestras que somos débiles. Son las dificultades que van a mostrar lo que hay dentro de tu corazón. Cuando llega una prueba, a veces hay muchas personas que en medio de las pruebas alaban, gloria a Dios. Pero cuando llegan las dificultades, nos muestran que somos débiles. Y son las dificultades que muestran lo que hay en nuestro corazón. Las pruebas, las dificultades es para mostrarnos que somos humanos y que somos débiles y que necesitamos de la dependencia de Dios. Otro, el sufrimiento me lleva a la dependencia de Dios. El sufrimiento, el odio, el sufrimiento es la bocina que Dios necesitamos en nuestras vidas. Ahí en Deuteronomio 8, capítulo, verso 3 dice: te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, con comida que no conocían tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿A qué llevó el Señor al pueblo de Israel al desierto? A pesar de que fue afligido, a enseñarles a una dependencia absoluta de Dios. En el desierto no había nada. En el desierto no había empleo. En el desierto no habían cabinas. En el desierto no había nada. Desierto, desierto. Escorpiones y serpientes habían. No había donde
comprar un pan, pero el pan descendió del cielo en el desierto. No había agua donde beber en el desierto, pero la roca de Cristo dio de beber al pueblo en el desierto. Cristo, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, quiere que nosotros aprendamos a depender absolutamente de Dios. Ya eso que no es fácil. ¿Qué dice 2 de Corintios? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 8. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra gran tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice que subieron lo mal, aún de muerte, pero dice: no confiamos en nosotros mismos, sino que nos aferramos a la dependencia de Dios. Ahí está Pablo hablando acá, ¿no? ¿Cómo fue él? El sufrimiento nos va a llevar a reconocer nuestra necesidad de Dios. Si no hay sufrimiento, nadie se va a acercar a Dios a reconocer que hay un solo Dios verdadero. Y en medio de las pruebas, del sufrimiento, es cuando realmente entendemos que yo soy criatura y Él es mi creador, que yo soy nada y Él es eterno, que Él es el que me da fuerzas para seguir en medio del dolor. Se llama dependencia de Dios. ¿Cuántos dependemos de Dios? Que Dios nos ayude. Otro: el sufrimiento es el camino a la santidad. Esto es hermoso. Créame que el primer ministrado fui yo. Y yo le digo: Dios, gracias por cada palabra que me permites, que me iluminas para poder llevar a tu pueblo. Pero solo Dios sabe que yo en mi oficina preparando los mensajes, yo lloro y soy ministrado. Esto me lo prediqué a mí esta semana. A mí. Porque es necesario el sufrimiento. Porque el sufrimiento nos baja de las nubes. El sufrimiento nos baja de donde pensamos que estamos bien. El sufrimiento nos lleva a entender que solamente en Él puedo respirar, y que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay respuesta. Es depender de Él por más que me duela, por más que no entienda, es depender de Él. Hebreos capítulo 12, verso 10, ya lo leímos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. El proceso nos lleva a la santidad. Nos muestra lo débiles y lo mal que estamos. Cuando te duela, no lo gestiones en la carne. El peor problema es que cuando pasamos un proceso y en el momento que no entendemos lo espiritual, reaccionamos en la carne y decimos: me duele, ¿y qué?
En el momento del dolor, cuando tú no lo sabes recibir en el espíritu, el primero que va a llevar del bulto es aquel que está a tu lado. Tu cónyuge, tus hijos. Porque mucha gente cuando está enferma se desquita con sus seres queridos. ¿Por qué? Porque no lo tomaste en el espíritu, sino en la carne. Yo, pastor, somos carne, sí. Pero el proceso de Dios nos enseña que se debe tomar en el espíritu. Hermano, cuando estés así, que lleves dolor, que lleves tus aflicciones, ve y llora. Busca al Señor. Cuando veas que ya no puedes, ve y llora. Descansa en el Señor. Cuando veas que tu carga te aflige mucho, ve y entrégale al Señor tu carga. Hay que entregarle. Otro. Este es el que me gusta. El sufrimiento nos muestra que la obra no ha terminado en nosotros todavía. No ha terminado. Hay mucho camino para recorrer. ¿Qué dice Filipenses terminando aquí, por favor? Qué bendición. Filipenses capítulo 1 verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El propósito de Dios, y a veces el sufrimiento Dios lo permite, es para formar el carácter de Cristo en nosotros. El sufrimiento, las pruebas, las adversidades, Dios las permite para que cada día nos aparezcamos al Mesías. No ha terminado con nosotros todavía. Aún somos vasijas en proceso. Y esa vasija, ese barro en el proceso se puede romper. Se puede romper esa vasija. Hay cosas en tu vida que más se reflejan a ti que al mismo Señor Jesucristo. Hay cosas en tu vida que Cristo no brilla. Hay cosas en tu vida que la gloria de Dios no brilla, porque más sobresalen y brillan de ti que lo que del Señor Jesucristo. Por eso no ha terminado el proceso. Y la última, el sufrimiento nos conduce a hacer la voluntad de Dios. Nos lleva aquí a hacer la voluntad de Dios. Lucas, leemos este texto. Lucas capítulo 9. Esto nos lleva a hacer la voluntad y a entender que Dios no ha terminado con nosotros aún. Dice Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de vez en cuando, cada 15, cada 8. ¿Qué dice? No, cada día, y sígame. Eso es lo que Él quiere. Que nos neguemos a nosotros mismos. Que nos neguemos al yo. Que neguemos al viejo hombre. Que renunciemos a esa vieja naturaleza. Morir al yo cuesta. Y para eso el Señor dejó la escuela del maestro. Nadie, ningún cristiano, ningún ser humano, pero te voy a hablar del cristiano. Ningún cristiano podrá evitar la escuela del maestro. Ninguno. Todos tendremos que pasar por esa escuela del maestro. Y mírame esto acá. El Señor no va a permitir un sufrimiento en tu vida que no sea para tu bien y para la gloria de Dios. Todo
todo lo que Él permite en nuestras vidas es para hacerte un bien y para la gloria de Dios. Dale ese aplauso al Rey. Las pruebas y el sufrimiento es como el pescador cuando va a pescar se lleva su anzuelo y la carnada. Yo digo que ningún cristiano de los que estamos aquí buscamos a Dios porque estábamos bien. Teníamos que estar en la escuela del maestro, en sufrimiento, en dolor, en rechazo, un quebranto de salud, yo que sé, para que hoy estemos acá. Amén, iglesia. Así es que el propósito de la enseñanza del Señor no era asustarte con el sufrimiento, sino que cuando estés pasando el sufrimiento, entiende que en la vida tuya hay un propósito para la gloria de Dios. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.